Pues ahora sí que contigo damos también la bienvenida, Oscar. Adelante. No, muchas gracias a Areli y a los compañeros, de verdad, que nos acompañan en la mesa. Pues de verdad es muy grato escuchar lo que pues los diversos panelistas nos han venido exponiendo en términos de los esfuerzos, y ya no solo esfuerzos, sino de las realidades que ya se han venido presentando pues en un sector tan importante para este país históricamente y obviamente pues también en el presente. Aunque hoy los precios internacionales sean un poco adversos, bueno, será, digamos, siempre un pues detonador de la economía mexicana. Agradezco a Juan Carlos, a Tomás y a Luis Macías, pues de verdad, porque lo que yo he escuchado en esas posiciones, pues es la preocupación, que eso es muy importante, que tienen, digamos, las autoridades o los servidores públicos de estas dependencias ligadas al sector petrolero, pues en cómo, digamos, la transparencia debe ser una política transversal en estas instituciones y aparte, digamos, del compromiso, pues hay diversas normas que tanto la de transparencia, pero normas propias que regulan la actividad petrolera en este país, pues que van encaminadas en esas. Yo digo que uno de los grandes retos, todos sabemos, no podemos negar, que aunque la reforma energética pasó por el Congreso de la Unión con la mayoría de las fuerzas políticas de este país, pues hubo gente, digamos, que en algún momento pues consideró que a lo mejor la reforma energética no era lo más conveniente para nuestro país y dudaba sobre algunas de las bondades o beneficios. Yo creo que como todo, pues digamos, finalmente el propio presidente del país lo ha dicho, la reforma energética estará por dar sus frutos, ya inician, digamos, con las diversas rondas y la asignación de estos contratos, pero bueno, estará, digamos, pues como toda política pública, pues al escrutinio de todos los ciudadanos y la transparencia pues se vuelve un mecanismo fundamental para poder hacer este escrutinio. Como todos sabemos, el 20 de diciembre del 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto donde se reforma, no sea, lo que es la reforma de la manera energética, que tuvo como objetivos, lo dice la propia texto de la reforma del decreto, uno, modernizar y fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad y las convierte en empresas productivas del Estado. Dos, garantizar estándares internacionales de eficiencia, transparencia, o sea, así lo dice, transparencia y rendición de cuentas, combatir de manera efectiva la corrupción, que está ligado de alguna manera, no porque la transparencia sea lo que va a terminar, pero es un elemento fundamental, digamos, para abatir los niveles de corrupción en el sector energético en todo el país, ¿no? Y fortalecer el ahorro a largo plazo a través de la creación del fondo que ya se ha referido aquí. Simplemente para ver un poco cómo cambia el marco institucional, si pasan a la siguiente. Lo que nosotros teníamos anteriormente en la reforma, pues es la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Aquí estoy tocando la parte también de petróleos y de la Comisión Federal de Electricidad, aunque obviamente me sesgaré después de esta lámina ya la parte solo energética o petrolera, más bien dicho, para dejar la parte de electricidad que se discutirá, digamos, el día de mañana. Hoy por la tarde. Bueno. Todos teníamos teníamos como las comisiones que son las reguladoras del sector y las empresas que se dedicaban, digamos, a hacer la producción propia, ya sea de petróleo o electricidad, petróleo y sus derivados, evidentemente. Y bueno, estos pasaron, antes eran órganos desconcentrados y ahora son órganos reguladores en materia de energía y tenemos obviamente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía, las cuales contarán con un fideicomiso público, digamos, estas instituciones. Por otro lado, teníamos a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad como empresas paraestatales, y pasan ahora a lo que se denomina empresas productivas del Estado. A mucha gente puede decir, bueno, pues es nomás le cambiaron el nombre. No le cambiaron el nombre, sino, bueno, asume pues, nuevas características, entre ellas la principal es la posibilidad de que estas empresas productivas del Estado, con el objeto de mejorar su eficiencia y su competitividad, puedan, digamos, abrir y destinar
parte, digamos, de la riqueza petrolera de este país, a que esta pueda ser explotada por agentes privados, ya sean nacionales o internacionales, con una serie de condiciones, etcétera, donde un asunto fundamental pues se vuelve el asunto de la renta petrolera en ese sentido. Y como ya se dijo aquí, pues se crea el Fondo Mexicano del Petróleo en ese sentido. Esto, digamos, en términos institucionales, se genera adelante un nuevo marco normativo o todo un marco normativo, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Ley de Petróleos Mexicanos, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección del Medio Ambiente, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización. Como se decía, este fondo, se decía anteriormente, tiene una ley que nos dice más o menos cómo se deben destinar los recursos, digamos, que ingresan a este fondo para garantizar pues una estabilidad en el corto y mediano plazo y finalmente poder ser pues recursos que abonen al desarrollo del país. Entraría primero a analizar un poco la Comisión Nacional de Hidrocarburos y luego Pemex. ¿Qué es lo que yo traigo, digamos, en la presentación? Uno es la situación actual que nosotros en materia de transparencia en un diagnóstico hemos detectado, ¿sí?, al meternos, digamos, obviamente a sus portales, principalmente a sus portales, y también un poco, digamos, qué, digamos, tan solicitados son en términos de estudios y que también contestan, por decirlo de alguna forma, a través si se interponen recursos de revisión o no sobre las respuestas que dan primero, como digo, es la Comisión Nacional de Hidrocarburos y luego Pemex. Pero quiero hacer claro que en esta presentación, pues a lo mejor estoy diciendo lo que no se debía de hacer. Al hacer este diagnóstico y al empezar a trabajar con ellos, como ya se está haciendo, pues tenemos una transición. Hoy tenemos una ley federal, ¿sí?, que, digamos, está perdiendo vigencia o está en transición y está por entrar plenamente, aunque algunas cosas ya han entrado, plenamente la ley general, ¿sí?, y en su momento la ley federal, que obviamente pues cambian el escenario en términos de las obligaciones y las características y los procedimientos que tienen que cumplir, digamos, en este caso, pues el sector energético, tanto la Comisión, ya me voy a dedicar a la parte más petrolera, tanto Comisión Nacional de Hidrocarburos y Pemex. Déjame decirles que nosotros tenemos pues, alrededor ahorita de 240 sujetos obligados, ¿sí?, y vamos a tener alrededor, ya contando sindicatos, alrededor de unos 550. Pero hay sectores, y no es por menospreciar a otros, pues que se vuelven fundamentales, digamos, en el asunto. Pemex aporta el 33%, no sé si ahora un poco menos, digamos, pero de los ingresos públicos de este país. Cada escuela, cada hospital, cada sueldo, nosotros la tercera parte la pone Pemex, ¿sí?, digamos, en ese sentido. Entonces, bueno, pues obviamente pues reviste una importancia fundamental, porque si queremos hablar del origen y el destino de los recursos públicos, pues obviamente es una empresa de estas características que también está en transformación, pues se vuelve fundamental en ese sentido. No digo que por eso las empresas chiquitas o las secretarías pequeñas no tengan que ser transparentes, todos evidentemente, pero pues obviamente es como, digamos, es un sector estratégico, digamos, y por eso, digamos, aparte si ellos, digamos, hacen estas políticas de transparencia como nos han mostrado, pues pueden generar un efecto de demostración, un efecto arrastre para otras dependencias del sector público en general o del gobierno, ¿no? Bueno, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se ha dicho, fue instalada formalmente el 20 de mayo del 2009 y ahora con su nuevo marco normativo, pues lo que le toca, esto ya lo dijo el comisionado presidente, regular y supervisar el reconocimiento de la exploración superficial, licitar y suscribir los contratos, un asunto fundamental, ¿sí?, administrar en materia técnica las asignaciones y contratos y presentar asesoría técnica a la Secretaría de Energía en la materia. ¿Cómo vimos, digamos, en un diagnóstico que queremos compartírselos más a detalle? La Comisión Nacional de Hidrocarburos, como órgano desconcentrado, digamos, y era órgano desconcentrado de administración pública y obviamente era sujeto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. A él le correspondía, igual que a todas las dependencias, 17 obligaciones de transparencia, pero que si ustedes las llegan a ver en la ley,
que la ley federal, pues eran muy genéricas y como muy poco, digamos, se decía, pues hay que publicar el directorio, y la gente publicaba ahí 3 o 5 nombres, hay que publicar los contratos, bueno, pues ahí te van 2 o 3, pero que el contrato, la duración o el contrato, entonces cada tiempo unos publicaban, pues la lista de contratos, ¿no? El 1, 2, 3, 4, 5, contrato con la empresa tal, unos cuando menos le ponían el monto, otros cuando menos le ponían, no había, digamos, pero eran solo 17. Yo lo digo porque nosotros estamos enviando a todos los sujetos obligados, entre ellos obviamente la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues lo que estamos pensando, y porque la ley nos obligue, es a generar los lineamientos. Y la gente nos dice, los lineamientos para la publicación de las obligaciones de oficio, y si quieren, podemos leer la ley, yo nunca había visto tantos adjetivos juntos, tiene como 8 o 9 adjetivos que tiene que tener esa información, que sea homogénea, que sea entendible, que sea comparable, que sea en formatos abiertos, tal de los que me acuerdo, ¿sí? Y eso pues implica. Pero el primer cambio está que pasamos de 17 obligaciones a 48 obligaciones genéricas, porque él me dice, oye, es que es muchísimo trabajo, en comparación a lo que tenía así, casi se triplicó, casi. Entonces eso implica un primer cambio importante. La otra es que estas 48 obligaciones, pues ahora son muy específicas en la ley, pero la ley aparte nos dice, tienes que hacer lineamientos de cómo se van a publicar. Simplemente, por ejemplo, la obligación 28, que se refiere a la información sobre resultados, sobre procedimientos de adjudicación, que en la ley anterior decía contratos, pues después enumera 1, 2, 3, 4, 5, 11, 14 características que deben tener las licitaciones públicas o procedimientos, ¿sí? Luego de las adjudicaciones directas, 11, ¿sí? Estamos hablando de más o menos 27 cuestiones que la ley general habla de características que debe tener los contratos o las licitaciones. Antes decía la ley, contratos de licitación, pum, se acabó. Entonces, eso. Y después nos dicen a nosotros, aparte tienes que hacer los criterios de cómo tienen que publicar. ¿Qué tienen que ser los criterios? Bueno, pues vamos a tener un cuadro, un formato, donde tú me vas a publicar primero día, ¿sí?, mes y año en ese formato del contrato. Luego el nombre del contrato, el monto del contrato, el objeto del contrato, ¿sí?, si hay ampliación del contrato. Cada una de esas es una característica que me permita, por ejemplo, cuando yo quiero decir, quiero conocer todos los contratos arriba de 20 millones de pesos que ha suscrito el gobierno federal, me los jala todos, ¿sí? Y al final, el link al contrato. En ese sentido, porque aquí lo dice, que deben estar los contratos enter. Y esos deben estar en un PDF porque deben estar firmados. En ese sentido, para que tenga valor jurídico. Todos pues, esos son criterios. Pero aparte, en el proyecto de ley federal que conocemos, ¿sí?, que ya se pasó la minuta a la Cámara de Senadores, la Comisión Nacional de Hidrocarburos trae 8 obligaciones más, aparte de estas 48 que les llevamos específicas, ¿sí? La ley de hidrocarburos, porque a nosotros también nos toca vigilar que ustedes cumplan en materia de transparencia lo que su propia normatividad les da, trae otros 8. Y la ley de órganos reguladores en materia energética trae 10. En total tienen 74 obligaciones de oficio. Entonces, si alguien me dice, es que son muchísimo lo que nos están pidiendo en comparación de lo anterior, totalmente de acuerdo, no te lo firmo, pero es la ley, eso me lo obliga a mí la ley, ¿sí? Bueno, simplemente de los 48 que ya les enviamos, de propuesta y que espero nos hayan ya, estamos analizando la respuesta, nos han dado su respuesta, pues simplemente de ahí son 1,800 criterios de publicación. ¿Qué quiere ser un criterio? Aquí la columna 1 va la fecha, la columna 2 va, cada uno de esos es un criterio. Luego, cuando se apruebe la ley federal, les enviaremos los criterios de esas 8 y trabajaremos también junto con ustedes los criterios. Ahora, en esos criterios, como son genéricas, por ejemplo, una que a la Comisión Nacional de Hidrocarburos no le va a tocar de las 48 y simplemente se pone de aplica, no aplica, es pon todos los programas sociales que tienes, el nombre del programa, el beneficiario, el monto, pues ese simplemente se le pone no aplica,
porque tengo entendido la Comisión Nacional de Hidrocarburos no tiene programas sociales. Y habrá otros que no apliquen a otras dependencias. Veamos al legislativo que hizo 48 genéricas para todas las dependencias, pero en algunas no aplicará. En otras, si no se tiene el indicador, como se está pidiendo, pues se dice que está en construcción, o hay la posibilidad que si el indicador se tiene de forma distinta, se le ponga, digamos, otro indicador, que le hemos llamado equivalente o equivalencias, que permita cumplir con lo que la ley general nos dice que se debe publicar. A lo mejor no está en la forma que nosotros se lo estamos pidiendo, pero que sí podamos tener esa retroalimentación. Bueno, de lo que nosotros alcanzamos a ver ahorita, y esta es la importancia que creo que el legislativo captó. La gente no hace tantas solicitudes, porque le dice, ¿cuántas solicitudes hay en México en la Administración Pública Federal? Que ahorita es lo único que somos con 140,000, ¿son muchas, son pocas? Bueno, no sé. Pero, digamos, las solicitudes de información, por ejemplo, que tiene la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues no son tantas al año, son 218, ¿sí? Y tiene recursos de revisión. ¿Qué quiere decir un recurso de revisión? Todos sabemos, estamos aquí, no contestó bien, viene con nosotros, tiene 7, tiene un índice de recurrencia no malo, 3.21, lo puede mejorar. El promedio que traemos en la Administración Pública Federal es de 5.8, o sea, están por debajo, pero bueno, habría, digamos, que checar. Pero ¿dónde está donde la gente se quiere enterar de la información? Y vean la diferencia. Estas son las consultas al POT, ¿sí?, como le llamamos ahora, al portal de obligaciones de transparencia que tiene la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y si ven, va totalmente ascendente. Y ahora con los nuevos papeles que tiene la Comisión Nacional de Hidrocarburos, es que si antes uno le preguntaba a la gente en la calle, pues a lo mejor no eran muy conocidos, no es como Pemex, ¿no?, que es impresionantemente conocido. Pues bueno, uno se para a cualquier gasolinería y lo conoce, o sea, digamos, no hay mucho que hacerle. Vean el número de consultas que tiene, 76,000 al año. Déjenme decirles, de esas 120 solicitudes que nosotros, 140 que tiene la Administración Pública, tenemos 48 millones de visitas a los POT. Y estoy hablando de la sección de transparencia, ¿sí?, porque a lo mejor se llegaron a meter a ver otra cosa, ¿no?, este tipo de cosas, al POT en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso creo que es, digamos, esta insistencia en las obligaciones de oficio de tener la información, porque la gente tiene la información más rápido, más oportuno, más ágil, y también pues esto evitaría en muchos casos solicitudes de información en ese sentido, ¿no? Sí, la información obviamente, y aparte pues de un sector que se quiere conocer. De la evaluación que se hacía anteriormente de esas 17 obligaciones, adelante, que era una evaluación para mí de verdad muy light, o sea, por decirlo así, todos pasaban, éramos muy barcos en ese sentido. El promedio que trae, digamos, la Comisión Nacional, vamos a cambiar obviamente los criterios de evaluación, primero tenemos que tener los criterios de publicación para después los de evaluación. Es de 92.35, en ese sentido, digamos, es, digamos, yo diría, aceptable en ese sentido, ¿no? Pasamos a digamos, a este ensayo que hicimos. ¿Cómo está la comisión? Adelante. Ahorita, pero ya les aplicamos, que no se debía hacer, ¿sí?, para ponernos a trabajar con ustedes. Ya de las que ya tienen, porque hay cosas que ustedes tienen publicadas ya, que aunque la ley federal no se las pedía, la ley federal vigente. Pero dijimos, bueno, vamos a ver su portal y vamos a ver cuáles de esas 48 obligaciones, digamos, que tiene, más las 8 obligaciones federales, digamos, que estamos, digamos, sabiendo que van a poder casi pasar, digamos, habrá algún movimiento, pues ya estamos viendo. Pues nos dimos cuenta, por ejemplo, que de las 48 en 18 ya cumple, ya las tiene cumplidas, ¿sí? Principalmente son las federales que ya había, más una. Pero, por ejemplo, de la ley federal que todavía no se publica, ustedes ya traen 2 cosas ahí, digamos, que están ya publicadas. Unas se cumplen parcialmente. ¿Qué quiere decir que se cumplan parcialmente? Que a lo mejor la forma de entrar al LIC no es muy clara o la información o está muy dispersa. Y hay otras, digamos, de no se cumple, 5 que vimos que no les aplican, ¿sí? En ese sentido. Entonces, bueno, se puede decir que ustedes ya están a la mitad de lo que deberían de cumplir cuando la ley general entre en vigencia, y la idea es ir trabajando con ustedes, pero ya bajo los formatos de información que se les enviaron,
bajo obviamente con todas las observaciones que ustedes tengan y más esto de no aplica o tener equivalentes. Pero la otra cuestión es que mucha información que tú mencionabas aquí y que ya está en tu portal está dispersa. No, está en tu portal, evidentemente. Pero acá lo que la ley nos obliga, por ejemplo, todas las licitaciones tiene que estar en la sección de transparencia, porque todo eso se va a la Plataforma Nacional de Transparencia. En un solo lugar va a estar la información de todos los sujetos obligados, ordenados, digamos, con los mismos formatos, etcétera. Entonces, es un trabajo, digamos, de ir, digamos, viendo este tipo de cuestiones. Donde, pues, obviamente, nos queda claro que uno de los rubros que más se consultarán en la Comisión Nacional, pues era el asunto de las licitaciones. Ahí estamos desarrollando una propuesta que ya está parte en los criterios de obligaciones de oficio, pero que se puede, digamos, tener un valor agregado mayor, pero eso es, digamos, no lo pide la ley, pues lo pide la transparencia proactiva, que es lo de compras abiertas, ¿no? En ese sentido. Pero, digamos, la idea es conocer este diagnóstico, se los podemos entregar a detalle, no lo voy a traer ahí, de cada uno de los rubros y ver y cómo podemos ir cumpliendo. Para a lo mejor el 6 de mayo, que ya sea obligatorio, no inicien ustedes a subir la información si no la puedan, digamos, ya subir. Obviamente estamos dando después del 6 de mayo, que ya estará en la plataforma y aprobado esos criterios o esos lineamientos, 6 meses para subir toda la información en ese sentido, ¿no? Vamos ahora con Pemex. Hicimos, digamos, lo mismo en ese sentido. Y aquí algo que para mí es muy importante, y ayer tuvimos un caso, es que la reforma constitucional en materia energética, pero también en materia de transparencia, habla no solo de la transparencia en Pemex, y aquí está, sino también de las empresas productivas y subsidiarias y de las empresas filiales. Ayer tuvimos un caso de la empresa PMI, que obviamente nos presentaba una documentación que nos dice que ya no es sujeto obligado. Ya no es sujeto obligado en términos de la ley federal que está por salir, porque ya no es de la Administración Pública Federal, eso lo entendemos, ¿sí? Pero con la nueva ley, ¿sí?, aunque sea una empresa mayoritaria de capital privado, va a tener flujos de recursos públicos. Y la ley, digamos, en su primer artículo, digamos, es muy claro y luego lo desarrolla, que sí van a ser sujetos obligados. A lo mejor vamos a tener que darlos de baja 5 meses como sujetos obligados, pero en mayo los vamos a tener que subir como sujetos obligados, porque la ley dice, no voy a leer, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, así como cualquier persona física o moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos. En el caso de estas empresas subsidiarias o filiales, pues como sabemos, van a recibir algunos recursos públicos para su operación. No serán mayoritariamente capital privado, pero habrá capital público o aportaciones públicas y por lo cual son sujetos obligados en ese sentido. Porque, bueno, pues habrá varias empresas filiales subsidiarias. Por ejemplo, lo chistoso es que ayer a lo mejor nos decían, bueno, nosotros ya no tenemos que contestar, lo cual puedo yo coincidir o coincido. Pero por su parte estamos trabajando con ellos las obligaciones de oficio de estos criterios y ahí sí nos están respondiendo, porque saben que en mayo tendrán ellos que publicar la parte que les corresponde, muchas cosas no les van a aplicar, ¿sí?, pero algunas sí les van a aplicar, principalmente aquellas que están relacionadas con las actividades o el uso de los recursos públicos. De los privados, obviamente, eso no entra dentro de la ley o dentro de la transparencia, digamos, que esta ley general y la ley federal marcan. Digamos, en el caso de Pemex, trae 64 obligaciones, adelante, 64, por ejemplo, trae menos que las que trae la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pero una de las discusiones, no sé si ustedes vieron, bueno, no creo, pero cuando se aprobó la ley general, una de las discusiones que se dio, la única discusión que se dio fue el asunto de las obligaciones de Pemex. Ahora en la ley federal, que ya está la minuta en el Senado, les pusieron 16 obligaciones más, pero en la Cámara de Diputados, yo creo que, pero son 64 obligaciones que tendrá Pemex, y otra vez, lo vuelvo a decir, pero me dice, oye, pues es que es muchísimo, o sea, todo esto, 1,800 criterios, tenías 17 obligaciones
vas a pasar a 64, que están perfectamente especificadas en ese sentido, ¿no? En el mismo cuestión, ¿cómo están las solicitudes de Pemex? Pemex trae 3,000 solicitudes al año, digamos, no, por ejemplo, el IMSS, el SAT, etcétera, son de los más solicitados. Pero bueno, Pemex trae. Y, por ejemplo, acá el problema es que ellos sí traen 147 recursos de revisión, que los lleva a un índice de recurrencia, a un índice de queja, para ponerlo del 5.10, muy similar, todavía por debajo del que trae la Administración Pública Federal. Uno de los grandes problemas que vamos a tener, lo digo y espero que podamos acordar los términos, es con las empresas filiales y las empresas subsidiarias y hasta con el propio Pemex, cuando, digamos, una información puede poner en riesgo un plan de negocios y cuando no. Ese es el tema. Yo digo que es el tema central. Obviamente trataremos de ser lo más sensibles. Nadie en el INAI obviamente quiere poner en riesgo un plan de negocios, porque eso significa pues disminución de inversión, disminución de empleo. En ese sentido, no generar expectativas, digamos, para las próximas licitaciones, etcétera, etcétera. Pero también hasta dónde, digamos, puede haber información pública que les permita a los mexicanos conocer, digamos, estas empresas que están trabajando y obviamente que tienen que obtener una ganancia, eso es, digamos, lógico, digamos, si no, digamos, la ganancia, como decía Smith, es el premio al riesgo, son empresas que están corriendo altos riesgos y más en aguas profundas, etcétera, etcétera, pero, digamos, sí debe haber un conocimiento de los mexicanos de qué sucede con la renta petrolera. Cuánto, digamos, son para las empresas en términos genéricos y digamos, qué es lo que o más que Pemex se está yendo a ese fondo, ¿no?, de estabilización. Ahí creo que tendremos que trabajar. El director general que les toca trabajar es un economista, estudió en Chicago, sí les va a entender, espero, si nos podamos entender, porque es una ruta muy difícil de cortar y obviamente la idea no es… Bueno, Pemex, por ejemplo, tiene nada más 383,000 visitas al año a su portal. ¿Sí? Es de los más visitados. Y va a ser más visitado. Y entonces, porque va a tener más información. Y ahí es la forma en que, ese es, digamos, el mecanismo para poder informarle, digamos, a la gente, porque las solicitudes seguirán existiendo, pero, digamos, esto es donde la gente sabe lo que hace o lo que no hace, cómo lo hace, digamos, Pemex en ese sentido, ¿no? Y creo que habrá mucha expectativa, pues obviamente con las nuevas características que tiene Pemex. Y yo creo, como lo decía la señora presidenta en su discurso, pues más que poner a la transparencia como una piedra en el zapato, puede ser una cuestión que permita fortalecer la empresa, fortalecer los resultados, digamos, de la reforma energética, y bueno, decimos los economistas, a donde hay información perfecta y competencia perfecta. Si tenemos información privilegiada, es cuando puede haber, digamos, algunos problemas, digamos, que no vayan con la reforma energética, que se trata de mejorar las condiciones de la mayoría de los mexicanos y no de mejorar las condiciones de algunos cuantos que tienen una información privilegiada. La información debe estar a disposición siempre cuando sea pública. Hay causales de reserva, procesos deliberativos, etcétera, etcétera, que obviamente podrán ser aplicados en su momento y que, digamos, hasta que terminen estos, pues la causal será, digamos, bueno. Por ejemplo, el portal de Pemex, como se calificaba antes, y digo que desde un punto de vista un poco blandito, trae 86.36, no los quiero poner a competir con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pero está más bajo que la Comisión Nacional de Hidrocarburos en esa evaluación. De la evaluación que hicimos del cumplimiento, suponiendo, digamos, fue un supuesto, que la ley ya estuviera vigente, la ley general, y nos metiéramos al portal, pues 55%, digamos. Yo creo que está bien si estamos viendo el número de obligaciones. O sea, ustedes ya traían más cosas en su portal. Tal. El único problema, igual que la Comisión, igual que en el Banco de México, es que están dispersos en varias partes de la página. Nosotros no tenemos problema en que sigan, pero todas hay que concentrarlas en la sección de transparencia, que será la Plataforma Nacional de Transparencia, para que el mexicano pueda ubicarlas rápidamente y aparte pueda jalarlas, compararlas, etcétera, etcétera, ¿no?
Por ejemplo, si yo quiero saber todos los Ramírez que trabajan en Pemex, puedo decirle los Ramírez y me va a desplegar todos con la unidad en la que trabajan y el sueldo que tienen. En el, si le pido, digamos, esos 3 atributos, porque va a tener un buscador, etcétera. Pero eso depende que la información esté publicada de forma homogénea, porque pues tampoco hacen magia los buscadores, ¿no? En ese sentido, ¿no? Termino con una cuestión, por ejemplo, pues México ha suscrito un convenio muy importante que es la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas. Bueno, muchas de esas obligaciones de oficio que están allí, de las genéricas, pero sobre todo las específicas, nosotros como INAI hicimos una propuesta y las obtuvimos de aquí. Son compromisos que México también ha asumido a nivel internacional, digamos, y que, bueno, también están en una página en Inglaterra y en una página que también es información pública. Bueno, pues si ustedes o nosotros como México nos comprometimos a eso, pues obviamente, digamos, podemos ser compatibles esas dos cuestiones, ¿no? En ese sentido, obviamente se tiene que generar un mecanismo tripartito entre la sociedad civil, industria y gobierno. Nosotros consideramos que el INAI, ya la señora presidenta hizo llegar una carta al director de Pemex, porque habla de que debe haber una institución autónoma que esté, digamos, de alguna forma monitoreando los cumplimientos del gobierno en esta iniciativa internacional, ¿no? Tiene sus tiempos también esta implementación, y a veces vemos cosas en esta cuestión, tendríamos que sentarnos, que van más allá de lo que estamos pidiendo, bueno, no nosotros, lo que está pidiendo la Ley General y la Ley Federal, compromisos mayores que están ahí, que pues bueno, al no estar en ley no podemos exigir nosotros como instituto, pero que sería bueno en su momento a lo mejor meterlos en el propio portal como cosas adicionales. Recordemos que la ley trae una cuestión que le llama transparencia proactiva, que es una información adicional que uno considere que es de interés, pues, o también habla que se deben hacer obligaciones de oficio, todas aquellas información que sean de gran interés, para lo cual ya hicimos unos lineamientos, pues para saber, digamos, cuándo podemos calificar una información de gran interés. Pero creo que esta que ya está ahí, que tiene sus tiempos, pues también obviamente si va a estar en un portal en Inglaterra, pues esté en la Plataforma Nacional de Transparencia. Pues simplemente decirles que el INAI está en la mejor disposición de acompañarlos, de trabajar juntos, de escuchar también sus razones. Hay muchos aspectos técnicos que obviamente si ustedes los exponen seremos sensibles a ellos y pues obviamente ustedes tienen una tarea que cumplir, nosotros otra, pero lo que nos une y está en las dos normas pues es que tenemos que subir y mejorar los niveles de transparencia de la industria petrolera y de nuestro caso pues de todos los sujetos obligados. Muchísimas gracias.